El siguiente tipo de ventana de diálogo que veremos es el QColorDialog, que nos permite a nosotros seleccionar un color de una paleta de colores que podemos aplicar a distintos estilos de nuestros widgets. Ahora, antes de avanzar, solamente quiero mencionar que todavía no hemos visto cómo cambiar los estilos de nuestros elementos. ¿Sí? Quizás alguno de ustedes haya visto alguna propiedad que les permita hacer eso, pero vamos a ver simplemente el uso de la ventana de diálogo, y más adelante, cuando veamos el tema de estilos, ahondaremos con profundidad en cómo cambiar los estilos de un elemento. Entonces empezaré comentando la línea de código del video anterior y vamos a volver a utilizar nuestro botón que tenemos en nuestra pantalla, y en nuestro caso va a ser el input de color, y vamos a definir esa función, ese slot, dentro de nuestra clase. Bien, vamos a dar un pass de momento, y para trabajar con el QColorDialog simplemente tenemos que crear la instancia, ¿sí? Mediante la clase vamos a importarla también de QTWidgets, ¿sí? Y lo único que va a hacer esta ventana es devolvernos a nosotros un color. Entonces eso podemos guardarlo en una variable color, ¿sí? Y como las demás ventanas, el método que vamos a usar es getColor. Bien, recordemos que cada tipo de ventana tiene su propio método. Por ejemplo, en el caso del QInputDialog tenemos una serie de métodos, por ejemplo getInt o text. En el caso del input de font tenemos el getFont, y en el caso del ColorDialog tenemos getColor. Bien, vamos a quitar este pass que tenemos aquí. Entonces, cuando mostramos la ventana de diálogo, el usuario podrá seleccionar un color, pero recordemos que también tiene la opción de cancelar. Entonces siempre deberíamos preguntar si este color es un color válido mediante el método isValidColor. Bien, entonces, ¿qué queremos hacer en este caso? Vamos a tomar nuestro botón, que es el único elemento que tenemos. También podríamos tomar el widget, pero simplemente tomemos el botón. Y para cambiar el estilo vamos a usar un método que se llama setStyleSheet. Bien, este método nuevamente lo vamos a ver más adelante, pero lo único que tienen que saber es que podemos dentro pasar una cadena que tenga un estilo particular que queremos agregar a un elemento. Bien, entonces el estilo lo vamos a escribir de esta forma: cualquier elemento que sea un QPushButton en nuestra interfaz, que es la clase del botón, abrimos las llaves y entre medio vamos a poner el nombre de una propiedad que queremos cambiar. En nuestro caso la propiedad se llama background-color, que significa color de fondo. Ponemos dos puntos y luego el valor que queremos dar a esa propiedad. En nuestro caso vamos a usar formato de cadenas, ¿sí? Vamos a pasar una variable de tipo cadena, y esto lo vamos a igualar con la variable color, que dentro tiene una propiedad que se llama name, ¿sí? Entonces, obteniendo el nombre de ese color podemos reemplazar aquí, y ese nombre va a ser el que se va a aplicar a esta propiedad, ¿sí? Que es background color. Bien, también podríamos hacer otro tipo de comprobaciones. Podríamos decir que el color seleccionado, más que comprobación, sería una operación, ¿sí? Obtener el nombre del color, ¿sí? Sería color.name. Bien, para saber cuál es el nombre del color. Perfecto, vamos a probar. Bien, tenemos nuestro botón, presionamos y se abre el selector de la paleta de colores. Bien, entonces aquí tenemos la opción de seleccionar un color básico, cualquiera de estos. También tenemos la paleta completa, en la cual podemos ir cambiando el color seleccionado, ¿sí? Esto es un poquito más flexible. Podemos ingresar su código HTML, o también podemos seleccionar el código HSV con estos tres valores, o el código RGB con estos tres valores. Bien, no hace falta que sepamos mucho de teoría de colores por ahora. Vamos a seleccionar un color cualquiera. Voy a seleccionar este color rojo y le voy a dar clic a OK.
Bien. Y fíjense que ahí tenemos un error. Parece que vamos a tener que solucionar el error que estamos teniendo. No vimos cuál es, pero tenemos aquí un pequeño, una pequeña ayuda, ¿sí? Aparentemente tenemos que pasar un nombre a este color. Entonces vamos a ver, creo que hay un método alternativo que es isValid. Bien, ahí ya no nos marca el error. Vamos a ver si ese método funciona. Selecciono el rojo, le doy clic OK y ahí tenemos, estaba equivocado el nombre del método. Bien, entonces fíjense cómo cambia el color de fondo del botón. Si selecciono otro color, ¿sí? Siempre va a ir cambiando, y en la consola veo cuál es el nombre del color seleccionado, ¿sí? Que siempre empieza con un numeral y tiene 6 caracteres, que sería este color de aquí. Si yo cambio, por ejemplo, acá sería 4 A's y 2 F, selecciono, efectivamente en la consola tengo 4A y 2 F, que es el código de ese color. Bien, entonces una ventana nuevamente que puede servirnos para casos de customización muy puntuales, ¿sí?